Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el tema de trabajo, energía y potencia. Trabajo, energía y potencia. En este caso tenemos este ejemplo. Dice, para empujar una caja de 52 kilogramos, o sea, nos está dando la masa, si es de 52 kilogramos, por el suelo, un obrero ejerce una fuerza, o sea, seguro que hay un obrero, prácticamente, que está empujando la caja. ¿Sí? Ejerce una fuerza. ¿De cuánto? De 190 newton. ¿Sí? Entonces F sería esta fuerza que se ejerce sobre la caja es de 190 newton. Dirigida 22 grados abajo de la horizontal. ¿Qué significa? Que esto prácticamente, si vos estás empujando una caja, ¿sí? Esta fuerza dice está 22 grados debajo de la horizontal. Si vos trazas un punto, trazas los ejes, acá serían 22 grados debajo de la horizontal que vos ya conocés, que es el eje X. Entonces trazas 22 para abajo. Bien, eso es lo que nos quiere decir. Ahora, ¿qué más dice? Cuando la caja se ha movido 3,3 metros, ¿qué nos está dando ahí? Una variación de X, cómo se mueve la caja. O sea, si tuviéramos una caja aquí, se está moviendo. Esta caja se está trasladando, ¿cuánto? 3,3 metros. Entonces aquí estaría la caja. ¿Sí? Acá vamos a dibujar la caja cuando ya se haya trasladado. Bien, se traslada la caja. Y desde aquí a este punto, de este punto a este punto, es una variación de X. Es un desplazamiento que ha sufrido la caja al moverla por esta fuerza. Bien, ¿cuánto trabajo se ha realizado sobre la caja? Nos pregunta el trabajo, concepto de trabajo. Nos dice primero el trabajo del obrero, o sea, sería la fuerza F, el trabajo de la fuerza de gravedad, que sería el trabajo del peso, y el trabajo de la fuerza normal del piso sobre la caja. Bien, en este caso vamos a ver el concepto de trabajo. Para trabajo es así. Para calcular algún trabajo vos necesitas la fuerza. ¿Sí? Una fuerza. ¿Multiplicada por quién? Bien, una fuerza. ¿Multiplicada por quién? Por un desplazamiento. ¿Qué desplazamiento será este? Es cómo se trasladó el cuerpo al aplicarle la fuerza. O sea, la distancia en la que yo trasladé el cuerpo. Ese es delta de X. Lo van a multiplicar por el coseno de ¿qué? Del ángulo que forma quién. Fíjense, acá tenemos la fuerza. Van a multiplicar el coseno del ángulo. ¿Pero este ángulo cuál es? Es el ángulo que fue a formar la fuerza, o sea, el vector de la fuerza, o sea, para dónde está yendo, ¿sí? ¿Con quién? Con el desplazamiento, ¿sí? Depende para dónde va. Si el desplazamiento es así, entonces la flechita iría para allá, ¿sí? Necesitan la fuerza y el desplazamiento. Según esos valores, como estén ubicados, vamos a sacar el coseno del ángulo, ¿bien? Entre esas dos. ¿Sí? Por tanto, aquí no sería coseno de alfa, sino que sería el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento que se hizo del cuerpo. Ese es el concepto de trabajo. ¿Pero el trabajo de quién? En este caso sería el trabajo de la fuerza F. Para calcular un trabajo de alguna fuerza que se llame F, por ejemplo, necesitas esa fuerza por el desplazamiento, cuánto se movió, por el coseno del ángulo que forma esta con esta. ¿Sí? Entonces ese es el concepto de trabajo. Fíjense, las unidades. Si es una fuerza, seguro me da en newton. Bien, si es un desplazamiento, me va a dar en metro. Entonces, newton por metro es igual a que yo diga las unidades del trabajo le van a dar en joule, la J. Tengan en cuenta eso, que todo trabajo le va a dar en joule si la fuerza está en newton y el desplazamiento en metro. Bien, ese es el concepto de trabajo. Bien, ¿cómo empezamos a hacer esto? La primera idea, obvio, armemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Es lo primero que tienen que armar para este cuerpo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, ¿para quién? Para la masa M. Es igual, esta es mi masa. Entonces, dibujamos un puntito. El peso, yo sé que va hacia abajo. El peso, yo sé que es la masa por la gravedad. Bien, ¿qué otra fuerza? Cuando vos apoyaste en el suelo, obvio te ejerce una normal, ¿que no? Para arriba. Es la normal que le ejerce el suelo a la caja. Bien, ¿qué más tenemos?
¿Hay alguna otra fuerza que se aplica a esta caja? ¿Quién más? La fuerza F, que no le está empujando la caja. Bien, vamos a trazar un eje X aquí. Pero ¿cómo vendría esa fuerza? La fuerza viene así inclinada, ¿sí? Fíjense que la fuerza se está aplicando algo así. Por ejemplo, acá viene la fuerza F. Dice que tiene 22 bajo la horizontal. Te trazas una X aquí, un eje coordenado, y decís, bueno, este es 22 bajo la horizontal. Si este es 0, acá sería 22 bajo la horizontal. Pero está bien, ¿cómo lo grafico acá? Y bueno, aquí lo que van a hacer es prácticamente, aquí pasaría la fuerza F. Fíjense, si yo lo trasladé esta fuerza, pasó por ahí por la caja. Bien, aquí está la fuerza F. Pero, ¿dónde están esos 22 grados? Fíjense, yo aquí marqué un punto como si fuera un sistema de referencia. La fuerza sale así. Y esto es 22 grados. Si esto fuera un sistema de referencia, fíjate, esto sería 22 grados también. Aquí. Ahí tenemos ubicados los 22 grados. ¿Lo vieron? Entonces la fuerza forma ángulo 22 grados bajo la horizontal. Bien, ahí lo tenemos. Entonces ahí está siendo aplicada la fuerza a este cuerpo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, yo sé trabajar mejor en el eje X y en el eje Y, que no. Eje X y este el eje Y. Pero la fuerza esta no me conviene usarlo así. Entonces lo vamos a descomponer en sus vectores. F en X. Y para acá abajo sería una fuerza en el eje Y. ¿Sí? Esto lo vamos a copiar un poquito para acá. El trabajo de alguna fuerza va a ser igual a la fuerza multiplicado por su desplazamiento por el coseno del ángulo que forma ¿quién? Esa fuerza con el desplazamiento, ¿sí? Esta es la fórmula para calcular un trabajo, así que no se la olviden. Aquí. Bien, f de x, ¿cuánto vale? ¿La conocemos f de x o no? F de x es el que está al lado del ángulo, entonces sería prácticamente la fuerza F por el coseno de ¿cuánto? De 22 grados. F de y sería la misma fuerza por el seno de 22 grados. Ya sabemos la componente esta y la componente este de la fuerza F que se está aplicando al cuerpo. Bien, en este caso no hay rozamiento, ¿sí? No vamos a tomar en cuenta el rozamiento. Pues solamente empujamos la caja. No nos dice nada tampoco el enunciado. Bien, armamos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, el punto número A, ¿qué nos pide? El trabajo que se realiza sobre la caja, pero el obrero. El trabajo que realiza el obrero. Yo sé que era la fuerza F, pero yo lo descompuse en el eje X y en el eje Y. Ustedes piensen, si acá está su caja. Yo sé que este era el vector fuerza, pero yo lo descompuse en X y en Y. Fíjense, ¿qué fuerza se está aplicando el cuerpo? El cuerpo se mueve en forma horizontal, por tanto la única fuerza que se está aplicando ahí es F en X. O sea, Fx. No está aplicando una fuerza PI para abajo. Bien, en este caso tengan en cuenta esto. Ya está bien, la fuerza era F, que se va a aplicar sobre el cuerpo. Pero acá te dicen qué fuerza ejerce el obrero. La fuerza, acuérdense que esta la habíamos descompuesto en F de X, en F de Y. ¿Cuál es la fuerza que se está aplicando? Este cuerpo se mueve así. Entonces la única fuerza es F de X. Esa es la fuerza que está aplicando el obrero. No está haciendo así para abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, se aplica una fuerza F de X. ¿Qué sería esta? ¿Sí? Esa estaría aplicando realmente. Entonces aquí te pide no F, sino que sería F en X. Esa sería la fuerza del obrero. ¿Por qué? Porque descompusiste la fuerza F. ¿Sí? Si descompusimos, usamos la que acompaña al movimiento. Este cuerpo se mueve hacia allá. Bien, ¿cómo lo vamos a calcular? Bien, vamos a decir entonces que el trabajo, ¿de qué fuerza vamos a usar? Esta que es la del obrero, F de X, va a ser igual. ¿Cómo era? Si vos tenías una fuerza, tenés que poner acá la fuerza. ¿Ya no? Trabajo de esa fuerza, acá va la fuerza. ¿Quién es la fuerza? F de X multiplicado por ¿quién? Por el desplazamiento. ¿Cuánto se desplazó? ¿Lo conocen? Sí, delta de X. ¿Lo conoces?
Sí, te digo que se traslada 3,3 metros. Entonces sería tu delta de x. Bien, por el coseno. Aquí. ¿De qué? ¿De qué ángulo? ¿Cuánto voy a poner ahí? Dice que era el coseno del ángulo que forma la fuerza que vos estabas utilizando por el desplazamiento. ¿El desplazamiento hasta dónde va? Para allá. Entonces el vector desplazamiento sería en ese sentido. Así. Bien. Ahora, la fuerza F de X, ¿para dónde está apuntando? Para allá también. Entonces, como que están los dos juntos ahí. F de X. El ángulo de estos dos que forman, ¿de cuánto es? Y están en cero, pues no, los dos. Entonces sería un coseno de 0 grados. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá me quedaría que el trabajo de la fuerza X sería igual a la fuerza de X. ¿Cuánto vale? Vale F por el coseno de los 22 grados por el desplazamiento. El desplazamiento, si lo conoces. ¿O no? El desplazamiento es 3,3. 3,3 metros. ¿Sí? Bueno, y este 1 multiplicado por esto es esto nada más. Bien, en vez de F, directamente, bien, en el siguiente reemplacemos. El trabajo de la fuerza X sería igual a F, que vale ¿cuánto? 190 newton por el coseno de los 22 grados, que es esto que estoy usando, por 3,3 metros. Newton sería 190. Bien, acuérdense, acá tenemos newton por metro. Sería unidades de newton por metro. Eso equivale a que yo diga joule. Bien, entonces el trabajo te va a dar de la fuerza en X. Obvio, ya sabes que te va a dar en joule. Pero lo pones al final la unidad. Multiplicamos estos valores y ¿cuánto nos estaría dando? Nos da 581,34. Esa sería la fuerza que ejerce el obrero. Sería de 581,34 joule. ¿Estamos bien? Ahí. Bien, ¿se entiende por qué usé F de X? Porque es la fuerza que realmente se aplica si descompusiste la fuerza. ¿Estamos bien? Ese sería el resultado. Ahora miren, otra forma cómo sería. En este caso, imagínense que no quieren usar las componentes de la fuerza F. Yo quiero usar directamente la fuerza que me dieron. ¿También se podría o no? Sí se puede. Porque sería el trabajo de la fuerza F sería igual a la fuerza F, a la fuerza que vos estás utilizando por su desplazamiento. El desplazamiento, obvio que lo conoces, que sabes cuánto se desplaza desde aquí hasta aquí. Por el coseno. ¿El coseno entre quién? Entre la fuerza y el desplazamiento. Vos sabés que el desplazamiento va en ese sentido. ¿O no? Porque se está moviendo en ese sentido o no. Para allá. Ahora, la fuerza F, ¿cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo está posicionada? Fíjate, si tu desplazamiento va hacia allá, la fuerza F va para abajo. Entonces, aquí estaría su fuerza F. ¿Y este ángulo cuánto sería? De 22 grados. Entonces voy a poner directamente 22 grados. Vamos a ver si nos da lo mismo. El trabajo de la fuerza F sería igual a la fuerza F, que son los 190, bueno, newton, multiplicado por el desplazamiento, que serían 3,3 metros por el coseno de los 22 grados. El trabajo de la fuerza que se está efectuando es igual a ¿qué? Aquí, 190 por 3,3 por el coseno de 22 me da 581,34, ¿qué? Joule, no se olviden. Y fíjense, no dio lo mismo que aquí. ¿Estamos bien? Si descomponen la fuerza, usan F de X. O si no la descompone, usen ese ángulo de inclinación que ya le había dado a la fuerza. ¿Estamos bien? Las dos formas va a salir. ¿Vieron? Pero no mezclen. Una de las dos es la fuerza, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está. Este es el trabajo que realizó el obrero. Vamos a ver. Ahora me pide el trabajo que realiza la fuerza de la gravedad. ¿Cuál sería la gravedad? ¿Cuál es la fuerza de gravedad? Y bueno, la fuerza peso. Todo cuerpo siempre tiene una fuerza hacia abajo que es la fuerza peso. ¿Sí? Me está pidiendo el trabajo de esa fuerza. Entonces el trabajo del peso es igual a la fuerza del peso, porque acuérdense que el peso va hacia abajo, por tanto es una fuerza. Multiplicado por ¿quién? Por el desplazamiento. O sea, el bloque que se está moviendo seguro se desplazó una cierta trayectoria. ¿Bien? Se desplazó. Por el desplazamiento que se efectuó. ¿Por el coseno de quién? Y bueno, no te olvides que era el peso de la fuerza peso, el ángulo que forma el desplazamiento con la fuerza peso.
Y bueno, fíjate, obvio que tu desplazamiento iría para allá. Entonces, bueno, anotate, bien, el desplazamiento va hacia allá. Y sí, pues se desplaza para allá. ¿Y el P para dónde viene? Fíjense en su diagrama de cuerpo libre, para eso lo hicimos, va para abajo. Entonces viene para abajo. Este ángulo entre esos dos, ¿cuánto es? Y bueno, es 90 porque están perpendicularmente, ¿o no? Serían 90 grados. De ahí vos sacás que es 90 grados. Entonces, el trabajo de la fuerza peso sería igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? Y epa, no lo sé el trabajo. No sé cuánto vale el peso. Pero vos sabés que el peso siempre es igual a la masa por la gravedad. El peso es 52 kilogramos por 9,8 metros segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿El peso cuánto te va a dar? Multiplicando, ¿cuánto sería? Sería 52 por 9,8. Me da un valor de 509,6 ¿qué? Newton. ¿Sí? Ese es el peso del cuerpo. Entonces ese valor lo vas a reemplazar aquí. 509,6 Newton. Por el desplazamiento, obvio que sabíamos que era 3,3, ¿o no? Por el coseno, ¿cuál es el coseno? El coseno de 90 sería. Bien, pongo coseno de 90, tranquilamente, sin miedo. Pero ustedes si ponen coseno de 90, ya saben cuánto da. Da 0. Y bueno, si esto es 0, 0 multiplicado por todo esto te da 0. Entonces el trabajo que está realizando la fuerza peso es de 0. ¿0 qué? 0 Joule. Entonces ahí tenemos que el trabajo de la fuerza peso es 0 Joule. O sea, no hay trabajo con esta fuerza, ¿sí? No está efectuando trabajo. En cambio la otra sí, porque estaba más cansador, digamos, empujar el bloque. Entonces hay trabajo. Pero en la fuerza peso no está efectuando. En el eje Y no hay movimiento, por tanto no hay trabajo. ¿Estamos bien? La normal, ¿cuál sería? ¿Se entendió más o menos? Sí, este es lo importante, cómo forman el ángulo. Bien, vamos a la fuerza normal. Y obvio, si vos tenés una superficie, apoyas, por ejemplo, vamos abajo. Yo sé que apoyo un bloque. Si apoyas un bloque prácticamente en una superficie, sale una normal. Que es prácticamente la normal que tenemos ahí. ¿Vieron? Esta es la fuerza. Me está pidiendo el trabajo que efectúa esta fuerza. Y bueno, por la fórmula yo sé que es el trabajo de la fuerza que yo estoy buscando. El trabajo de N, en este caso, sería igual a esa N, que es la fuerza, multiplicado por el desplazamiento del bloque, ¿sí? Por el coseno de forma ¿quién? Esa N con su desplazamiento. El ángulo tenemos que buscar. Bien, N por dónde va. Y bueno, vos sabés que va para arriba. El desplazamiento va para allá. ¿Y qué ángulo es este? 90 grados. Entonces vos vas a poner 90 grados, ¿o no? ¿Cuánto vale la normal? ¿Sí? Si haces la sumatoria de fuerza en I, ¿cuánto es? Yo no sé que no se mueve así el bloque. Por tanto, la sumatoria de fuerza en I es 0. Va a ser la normal, digamos que es positivo por aquí, negativo para abajo, menos el peso. Es igual a 0. Entonces la normal toma el valor del peso. N es igual a P. ¿Sí? Normal es igual al peso. Entonces en vez de N, pongo lo que vale el peso. El peso vale 509,6 Newton. Por el desplazamiento, vos sabés que se desplaza 3,3. Seguro ya te diste cuenta prácticamente que el coseno de 90, ¿cuánto te da? Y bueno, 0 multiplicado. Entonces, la normal no realiza trabajo para este ejemplo. ¿Viste? Ahí está. 0 Joule. Bien, ya tenemos calculados los trabajos. Bien, tienen que usar esa fuerza, el desplazamiento tienen que buscarlo, si no lo tienen seguro van a encontrar por alguna otra fórmula. Si ya vamos a ver en los otros videos, pero se entiende, es la fuerza por el desplazamiento, cuánto se desplaza a medida que vos lo moviste, y el coseno de ángulo de estos dos, el coseno entre el que forman estos dos, tanto el desplazamiento como la fuerza que estás utilizando para calcular el trabajo. Bien, no se olviden si las unidades están bien, si la fuerza que estás utilizando está en Newton, y si el desplazamiento está en metro, prácticamente estén seguros que le va a dar Joule. Bien chicos, con esto ya terminamos prácticamente este video. Espero les haya servido, practiquen, no se olviden, esta es la formulita para calcular el trabajo. Nos vemos en un próximo video, suscríbanse a mi canal y voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.